Este es nuestro editorial. Desde la primera quincena de marzo del 2020, el Ecuador entró en lo que se denomina cuarentena. Hoy, esa cuarentena, que etimológicamente significa 4 veces 10, se ha transformado en 12 veces 10. Vamos a cumplir 4 meses en aislamiento social por parte del virus. En definitiva, el gobierno del presidente Moreno ha demostrado que nunca estuvo preparado para gobernar el país. Peor en tiempos de pandemia. Los medios de comunicación del Ecuador ya anunciaban de este mortal virus en la primera semana de enero. Si bien no recuerdo, el 6 de enero, medios escritos ya anunciaban la presencia de este virus en China. Sin embargo, el gobierno de Moreno estaba, como lo sigue estando, solo preocupado de tratar de proscribir de la política ecuatoriana al expresidente Rafael Correa. Tengan la seguridad que cuando se escriba la historia de estos 4 años, se podrá afirmar que la única política de Estado del gobierno de Moreno fue la de utilizar todos los poderes para evitar que Rafael Correa vuelva a ser candidato. Mientras los cadáveres, que hoy se cuentan por miles, eran recogidos en la vía pública, porque la incapacidad del gobierno no previó el desborde del sistema de salud. La gente dice lo siguiente: lo que te hace hablar hace callar. Repito, lo que te hace hablar hace callar. El presidente Moreno no se da cuenta que hacer responsable al expresidente Correa de los actos de corrupción de sus funcionarios también sirve para que mañana a él se lo vincule como responsable de todos los actos de corrupción que hoy a diario escuchamos en los medios de comunicación. Lo que es más triste, los actos de corrupción que hoy se denuncian tienen el agravante que han sido cometidos en plena pandemia, donde han muerto miles de ecuatorianos por falta de recursos económicos. Hoy, después de 3 años del gobierno de Moreno, el Ecuador se enfrenta para la peor crisis de su historia. En estos 3 años la extrema derecha trata por todos los medios, porque sigue tratando, de imponer un modelo ideológico que ha fracasado en todo el planeta. En estos 3 años el presidente Moreno se transformó en el interlocutor de banqueros y un sector empresarial totalmente oscurantista. En 3 años casi que se duplicó la deuda externa. En estos 3 años se ha destruido la institucionalidad del país. En estos 3 años se ha irrespetado los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y de las minorías. En estos 3 años se han violado tantos principios universales de derecho que nos han puesto al mismo nivel de los estados más atrasados de África. En estos 3 años se han hecho tabla rasa del principio universal que defiende la inocencia de todo ser humano, mientras no exista una sentencia ejecutoriada. En estos 3 años se ha abusado como nunca en la historia de la figura jurídica de la prisión preventiva, olvidándose que la prisión
es para los reos con sentencia ejecutoriada. Y solo por excepción se la debe utilizar como prevención. En estos 3 años se derogó el linchamiento mediático como delito, lo que ha permitido que los canales nacionales de televisión, medios escritos, puedan juzgar y sentenciar a personas incluso antes de ser acusados legalmente. En estos 3 años, el centralismo obsesivo del gobierno ha hecho retroceder al Ecuador a los niveles del siglo pasado. En estos 3 años, el ostracismo ha prevalecido en la mente y el corazón de quienes gobiernan solo comparados con los gobiernos del siglo XIX. En estos 3 años, como nunca, los ecuatorianos nos sentimos avergonzados del país que tenemos y de quienes elegimos. Y como dice el tango, cambalache, esto ha sido un despliegue de maldad insolente. Y con respecto a la Asamblea Nacional, el tango también dice que hoy es lo mismo ser derecho que traidor. Hoy se plantea para salir de la crisis una reforma constitucional, que más parece una bula papal. Lo que he escuchado son propuestas que no resuelven nada de fondo para el país. Por lo contrario, con esta reforma se esconde el deseo de santificar y mantener el statu quo, en donde existe una total desigualdad en el reparto de los fondos para las ciudades y provincias del Ecuador, que solo beneficia y consolida el centralismo. Pero insisten también que los inversionistas solamente puedan ser enjuiciados ante tribunales en el extranjero, donde el Ecuador no tiene ni la mínima posibilidad para ganar un juicio. Lo que hay que consultarle a los ecuatorianos es qué modelo de Estado queremos. Eso hay que consultarle. Pero no quieren hacerlo. Si mantenemos este modelo inequitativo, heredado de la colonia, obsesivamente centralista, o escogemos uno diferente, entre lo mejor del federalismo y las autonomías, pero que se adecue a nuestra realidad. De igual manera se le debe preguntar a los ecuatorianos si mantenemos este presidencialismo que siempre beneficiará a los poderes fácticos, o aplicamos un modelo que implemente candados para que el Ejecutivo no interfiera en el Legislativo ni en el Judicial, so pena de destitución. Otra reforma que significa pasar de esta desgastada democracia representativa a una democracia participativa, en donde las decisiones no las tomen a puertas cerradas el grupo de iluminados amigos del presidente de turno, sino que las decisiones nazcan de cada manzana, de cada barrio en cada ciudad y de cada sitio en cada parroquia del sector rural. Claro que hay que hacerle reformas a la Constitución de Montecristi, obviamente, pues. Pero esas reformas deben nacer aplicando la democracia participativa para que refleje por primera vez el sentir de la gran mayoría de ecuatorianos y no de unos pocos iluminados que se creen los dueños del Ecuador. Proponer hoy una consulta popular para reformar la Constitución es volver a lo mismo, cometer los mismos errores del pasado, en donde uno, desde su punto de vista, desde sus intereses, desde su estado de confort, redacta unas cuantas preguntas que para ellos pueden y debe ser lo más apropiado, pero no para los 17 millones de ecuatorianos.
¿O es que no se han dado cuenta que históricamente las consultas populares han resultado un fracaso? Porque siempre se han constituido en una encuesta al gobierno de turno que la impulsa. Si queremos en verdad tener una constitución que refleje el sentir generalizado de los ecuatorianos y no de esa pequeña élite, las reformas deben nacer de la socialización mediante los mecanismos que permite la democracia participativa o directa, pero nunca más de unos cuantos iluminados que detenten transitoriamente el poder. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Capital, la radio política del